todos ustedes, porque hay muchos invitados dentro de Google Meet, hay otros de Facebook, hay otros del canal de YouTube, entonces tenemos la presentación todos juntos para evitar el sentimiento. Esa es una. La parte final, comentarles, no habrá sesión de preguntas y respuestas por la misma situación. Puede haber preguntas en mí, puede haber preguntas que no nos darían tiempo de hacia partes que no darían. En esa parte, para sustituir la parte de preguntas y respuestas, le solicitaríamos al doctor prácticamente los comentarios finales del cierre en consultas que habían hecho anteriormente, que les pudiera comunicar o informar en esa. ¿El de mí igual? Es que está marcado que está apagado. ¿Ya? ¿Seguro? Ok. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a la conferencia Producción, Comercialización y Futuro del Maíz en México, la cual será impartida por el doctor Rómulo Olivares Gutiérrez, coordinador del Programa de Mejoramiento de Maíz de la Universidad Autónoma de Chapingo. Doctor, sea usted bienvenido. La producción y comercialización del maíz en México son actividades de gran relevancia económica, social y cultural, ya que este cultivo forma parte esencial de la alimentación y la identidad del país. México es considerado el centro de origen del maíz. La comercialización del grano conecta esta producción con mercados locales, nacionales e internacionales, donde fluyen factores como la calidad, los precios, la infraestructura y las políticas públicas. En conjunto, ambos procesos aseguran el abastecimiento de un alimento básico para la población y sostienen una importante cadena productiva que impulsa el desarrollo rural del país. Agradecemos la asistencia del titular de la Secretaría de Agricultura en la OREF en el Estado de Hidalgo, el ingeniero José Arnulfo Flores Valdés, así como al doctor Rómulo Olivares Gutiérrez, ponente de esta conferencia. Para dar inicio, le solicitamos al ingeniero José Arnulfo Flores Valdés, titular de esta OREF en Hidalgo, sea tan amable de darnos un mensaje de bienvenida. Buenos días. Creo que hablar del maíz en México y en estos momentos es algo muy importante. El maíz es el principal cultivo en el estado de Hidalgo, con alrededor de 220,000 hectáreas. En México es el principal cultivo, con 7,5 millones de hectáreas, y es el principal cultivo en el mundo, con decenas de millones de hectáreas, y con muchas más hectáreas que el trigo y el arroz, que son los grandes cereales que alimentan el mundo. Y creo que en este momento, además, donde hay fuertes problemas sociales sobre los procesos de comercialización, el atender esta problemática es algo fundamental y muy oportuno. En el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, pues tenemos varios años interactuando con este programa de mejoramiento, especialmente para el caso de maíces nativos
que representan una gran riqueza genética para su aprovechamiento, y hemos estado interactuando con eso. Y por otro lado, pues el equipo tiene de Chapingo de mejoramiento algunos planteamientos, diría yo, audaces y novedosos en cómo hacer realmente productivo el maíz, de tal manera que tenemos programados ir evaluando los maíces mejorados que le dan Chapingo en el estado de Hidalgo. Sean todos bienvenidos y gracias por su participación. Muchas gracias, ingeniero. Saludamos también a todas las personas que nos siguen de manera virtual a través del perfil de Facebook, del canal de YouTube y a través de Google Meet. Para dar inicio, mencionarles que el doctor Rómulo Olivares Gutiérrez es ingeniero agrónomo especializado en economía agrícola por parte de la Escuela Nacional de Agricultura. Tiene su posgrado y doctorado a través de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, director y operador del sector de la industria manufacturera y metalúrgica, consultor industrial, gestor y operador del invernadero de alta tecnología La Corona del Grupo de Agricultura Protegida dentro de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es coordinador del programa de producción para el bienestar en su primera etapa y codirector del programa institucional de maíz amarillo 2024. Sin más preámbulo, le cedamos la palabra al doctor Rómulo Olivares Gutiérrez, coordinador del programa de mejoramiento de maíz en la Universidad Autónoma de Chapingo, para dar inicio a esta conferencia. Doctor, por favor. Muchas gracias. Adelante con la diapositiva. Primero en contexto, la siguiente. No podría quedar fuera la situación mundial. Realmente el mercado mundial lo tenemos a media cuadra de casi cualquier ciudad importante, porque ahí vamos a encontrar grandes tiendas que venden casi cualquier cosa. Entonces, no podemos pensar que el mercado está distante. Lo tenemos todos los días muy cerca. Y vamos a empezar por las necesidades que tiene el país, ¿no? Es decir, la demanda de productos de maíz y de maíz mismo. La mitad la importamos. Esta es una gráfica que corresponde al 2023, pero ya los últimos datos nos dicen que ya pasamos del 40%. Probablemente estemos rondando el 50%. Es decir, un país que vive de importar la mitad de sus alimentos, pues merece ser estudiado y ver qué soluciones se logran, ¿no? Esto no es una situación coyuntural, o sea, no fue el caso de un año sí y dentro de 5 años no. Ya tenemos una tendencia muy estable, por lo menos en los últimos 10 años, de esta circunstancia. Es estructural. Entonces, aunque yo entiendo que hay que tomar medidas de corto plazo, pues mientras no se resuelva lo estructural, siempre estaremos bajo la situación de atender lo urgente, ¿sí? Y eso no nos saca más que resolver el problema del aquí y el ahora. Entonces, es un problema recurrente, tiene una tendencia a agravarse, y para efectos de los conceptos de soberanía, seguridad y autosuficiencia, pues son como inaceptables, ¿no? La siguiente, por favor. Producción mundial, la siguiente. Este es el panorama mundial en el 2024, en donde están los principales países productores de maíz. Ahí lo encabeza Estados Unidos con un 31% de la producción mundial, le sigue China, Brasil, Unión Europea, Argentina, India, Ucrania, y hasta después de Ucrania, México, que con un 2% de la producción mundial es lo que México produce. La siguiente. La siguiente. Adelante la que sigue. Los que exportan, estamos hablando de comercio mundial, pero pues dado un país que importa la mitad de lo que necesita, no puede estar al margen de esa dinámica mundial, ¿no? Entonces son 4 países los que venden maíz al mercado mundial, concentran el 86% de la producción de las exportaciones, perdón, y en donde el número 1 es Estados Unidos. O sea, no nada más es el número 1 en producción, sino también es el número 1 en exportación, ¿no?
Le siguen ahí Brasil, Argentina, Unión Europea, Ucrania, Rusia, y ya el que esperáramos que también participara, que era China, no tiene vocación exportadora por ahora. Pero si pensamos en algunos sustitutos de Estados Unidos, pues ahí se antojan Brasil, Argentina, Unión Europea, Ucrania, Rusia inclusive. La única diferencia es que están bien lejos y los costos pues ya como que compiten hacia el que está más cerca, ¿no? Es estructural eso. No es que nos guste, no nos guste, así está el escenario. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los países importantes. Es una gráfica del 2021. México destaca casi como de los primeros, pero para el 2024 ya México es el primer importador del mundo. Y con una tendencia creciente. O sea, somos bien importantes como país comprador, ¿eh? La que sigue. Esta gráfica representa los inventarios mundiales de maíz. Inventario es lo que sobró entre una cosecha y lo que se consumió. ¿Sí? Podemos decir que el mundo ha logrado mantener arriba del 20% a nivel de las reservas sobre lo que se consume. También, aunque pueda sonar difícil, gracias. Sobra maíz en el mundo. Imagínense los efectos de una sobreoferta de maíz sobre los precios. La siguiente. Estados Unidos ha tenido de manera permanente en estas ventas, en el inventario mundial, en el almacén mundial, siempre ha tenido una importancia tremenda, entre el 30 y el 35%, y se sostiene, o sea que también es estructural. La que sigue, por favor. Aquí la idea de la gráfica es que veamos la relación entre la importación y el consumo de cada país. China, por comentarlo, importa el 7.5% de lo que necesita. Ya vimos que es el segundo mayor productor mundial, ¿no? México, si ajustamos la cifra, en vez del 45 sería el 50 y tantos en este momento, es decir, importa el 50% de las necesidades que tiene. Japón importa el 100%. Lo pongo con toda intención para que vean que pues hay que verlo, la dependencia alimentaria, hay que ver la inclusión de tu independencia monetaria, ¿no? Y también Corea casi compra todo. Y alguien difícilmente pensaría que dependen de otros lados, dada su gran desarrollo tecnológico. Yo creo que ellos están en condición de comprar el 100% en cualquier parte del mundo o del sistema solar. No importa porque tienen con qué. ¿Será el caso nuestro? Lo veremos en los siguientes slides. La siguiente, por favor. Ahora vamos a otro concepto que, como repite con mucha frecuencia el ingeniero Arnulfo, pues oferta y demanda, productividad. Y aquí tenemos también un concepto de la productividad que es quién produce más por hectárea. Y vuelve a Estados Unidos a estar al frente con el 11.36 toneladas por hectárea. Y le sigue el resto de países casi a la mitad. Un poquito arriba de la mitad, ¿no? Ucrania, Argentina, Unión Europea, Rusia, China, Brasil, Sudáfrica y México. Y bueno, lamentablemente el promedio que tiene Estados Unidos es de, vamos a redondearlo, 12 toneladas por hectárea, y el promedio que tiene México es de 3.4, redondeando a 4, ¿no? O sea, tenemos casi 3 veces menos productividad que Estados Unidos. Siguiente. ¿Qué significa esto? Significa un alto rendimiento, bajo costo. Con los mismos insumos podemos producir más. Un bajo costo nos dice que podemos soportar precios bajos y que el precio en el mercado mundial lo fija Estados Unidos. Para bien o para mal, es la realidad. Lo siguiente, precios. Aquí está una gráfica de los últimos 10, 11 años. Se ve muy continuo del año 2014 al 2020 y empieza ahí una
elevación de los precios que se explica por dos eventos, el COVID y la guerra Ucrania-Rusia. Sin embargo, ya para abril de 2024, el precio desciende más o menos a los mismos promedios que los primeros 8 años, ¿no? Ya para el diciembre del 24, pues ya andaba en los mismos niveles que en diciembre de 2014. Podríamos ser un poco audaces y pensar que el precio en el mercado internacional es casi estable, alrededor de los 160 a 180 dólares. Siguiente, por favor. El precio del mercado internacional y el precio en México, con datos de enero del 24. Si nosotros traducimos que en el mercado internacional la tonelada estaba a 176 dólares, eso equivalía en ese momento a 3,300 pesos. Si vemos el precio que finalmente se autorizó en México, es de 6,207 pesos, es lo que se le paga al productor, contra lo que cuesta en el mercado internacional. Yo le haría una pregunta al auditorio interno y externo. ¿En dónde comprarían ustedes? Lo dejo así para que cada quien haga su ajuste mental, ¿no? Siguiente, por favor. En resumen, Estados Unidos es el mayor productor mundial, es el mayor exportador, es el que tiene la productividad más elevada y además es el actor que influye en el precio internacional. Siguiente. Siguiente. Bueno, la situación del maíz no es coyuntural, es estructural. Y lo estructural lleva tiempo a corregirlo. Por eso, esta circunstancia ha impedido que se apliquen por lo menos 2 decretos de ya no importar. No podemos darnos el lujo. ¿Por qué? Por todo lo expuesto. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. La que sigue. Bueno, la pregunta. ¿Estamos en condiciones de enfrentar este reto? Estamos viviendo, la siguiente, por favor, un mundo de impresionantes disrupciones tecnológicas en todas las áreas, en todas. Y eso para nosotros es una fuente de inspiración porque nos dice que sí hay soluciones y que hay que buscarlas donde están. La agricultura ha estado sometida a una gran revolución. El que pasemos del control de la tierra hacia abajo al control de la tierra hacia arriba, es decir, el control del ambiente. Y se le llama ambientes bajo cubierta, asociados con la palabra macrotúneles, invernaderos principalmente. Pero la parte cualitativa es que se logra aislar del efecto estacionario a los cultivos. Aquellos que protegen el ambiente de los cultivos están haciendo primavera-verano todo el año. Siguiente. Y el actor principal es un nuevo material que se llama plástico. Siguiente. El área agrícola que más rápido incorporó esas nuevas materiales y tecnologías, pues ha sido la horticultura, ¿no? Sin embargo, si el beneficio de la cubierta para mantener la temperatura y humedad durante todo el año, la temperatura óptima para la fisiología de la planta, también es candidata a ser adoptada por cualquier ser vivo y cualquier planta. Entonces ahorita la revolución de la agricultura bajo cubierta ha estado prácticamente aplicada nada más a la horticultura. Pero los frutales, sobre todo aquellos de alto porte, apenas hay algunos asomos, ¿sí? Y en donde no hay absolutamente nada es en los cultivos extensivos como el maíz, el arroz y el trigo. Pero desde luego pues son candidatos. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunos
También le llaman agricultura de 3 dimensiones porque ya que le pusieron una cubierta, procuran aprovechar todo lo que está dentro de ese volumen. Entonces, lo que le falta es la 3ª dimensión. En este caso estamos viendo un ejemplo de lechugas en la agricultura vertical, comparado con la agricultura tradicional de 2 dimensiones. Este sistema productivo nos da 50 veces más. Ese es el impacto. 50 veces más, simplemente por trabajar la 3ª dimensión, más todo lo demás que la ciencia agronómica tiene disponible. Adelante, otro ejemplo. Aquí han llevado al extremo, esto ya están empresas trabajando de manera tradicional hace por lo menos 10 años. La que sigue, aplicada a la papaya, también bajo invernadero. La que sigue, aplicado a cultivos de alto porte, reducidos a bajo porte. La que sigue son puros ejemplos visuales, ¿no? Aguacate en invernadero, en sustrato de tezontle. Imagínense lo atractivo que es invertir esto en un invernadero y no en un campo abierto. La siguiente, por favor. Higo en invernadero. Este está en Chapingo funcionando junto con el aguacate. Pero aquí tiene más higos que hojas inclusive, es manejo agronómico. Cosechan todo el año. La que sigue, por favor. La siguiente. Papa en el aire. Si hay algo asociado a tener sustrato o tierra, es la papa. Y aquí está flotando en el aire con microaspersores, con micronutrientes y también con una tesis que se desarrolló en Chapingo. La siguiente, por favor. Sistemas mixtos entre plantas y animales. Siguiente. Y una revolución que viene es la agricultura urbana. La agricultura urbana, con la contaminación, es el principal problema. Y lo va a seguir siendo porque el pronóstico es que la población urbana va a estar cerca del 100% en los próximos años. Y ya sabemos, todos los que tienen formación agronómica o de biología, que si hay algún ser vivo que puede filtrar, son las plantas. La naturaleza hace muchos años resolvió este problema para nosotros, ¿no? Pero es un área de oportunidad. La que sigue. Nos la llevamos más rápido porque es un ejemplo de agricultura urbana. En la agricultura urbana, la clave, siguiente, es cambiar la arquitectura urbana. No podemos pensar en una agricultura que nos ayude a filtrar el aire si estamos pensando en ver cómo aprovechamos las azoteas y las paredes. Las casas y los edificios tienen que ser diseñados para que habitan las plantas. La siguiente. Siguiente. China, así en muchas áreas, también desarrolló sus proyectos de ciudades urbanas empezando de cero, no empezando a ver cómo aprovecho lo existente, sino la arquitectura urbana en plena armonía con los vegetales para limpiar agua, limpiar gases, golpes de calor, etc. La que sigue, por favor. Es otra foto también de Chile, que ya debe estar terminada, pues. La que sigue. Siguiente. Ok. Si todo esto está cambiando, ¿qué nos toca el maíz? ¿Ya llegamos al límite? Esos datos que tenemos de promedios mundiales, ¿hasta ahí vamos a llegar? Pues yo creo que estamos ante una situación con un potencial como el que ya vimos en hortalizas y frutales, ¿eh? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esos límites, los impuestos, porque nos tocó formarnos en ese campo. Siguiente. Retomando, el promedio intemporal para producir maíz es entre 3 y 4 toneladas y en griego entre 8 y 10, los normales. La siguiente, por favor. Hay algunos anormales como Ernesto Cruz, los que andan en las 44 toneladas según los datos, ¿no? No tarda en que va a haber, aquí lo que tenemos es un caso claro de un tipo que es investigador y es productor al mismo tiempo. Entonces el problema entre el productor y adoptor se acaba. Él mismo se queja que cuando ha tenido que hacer las cosas a través de otros, pues descienden esos promedios de manera drástica, ¿no? Pero es cosa de tiempo.
es cosa de velocidad de adopción. Cuando es lenta la velocidad de adopción, viene un fenómeno que se llama decepción, porque se ve que va para largo, ¿no? Es cosa de tiempo y no va a ser difícil encontrar promedios, socialmente hablando, de 30 a 40 toneladas. Aquí es porque un individuo, pero eso mismo que ese individuo es cosa del tiempo para que lo aprendan y lo conozcan muchos más productores y nuestros promedios tiendan a subir. Es un problema de adopción. La siguiente. Podemos aprender del pasado. A ver qué nos dice la información del pasado. Adelante con la otra diapositiva. Aquí muy cerca tenemos Tacaxtla, en donde hay unas pinturas rupestres, en donde vemos una mazorca, es medio símbolo, como simbología, ¿no? Pero cada mazorca nace de un entrenudo. Platicando con algunos de los viejos fitomejoradores, porque ya nuevos hay pocos, no hay muchos nuevos, perdón, hay pocos nuevos, ¿no? Y pocos viejos también ya en el fitomejoramiento, ¿no? Pero ellos manifiestan que no hay que hacer ninguna investigación ni ninguna cirugía transgénica para agregar genes que aumenten las mazorcas de las plantas, que ya desde el principio, y digo, vamos a agarrar el principio, el ejemplo de Tacaxtla, hace 1200, 1500 años, ya traen la genética de multimazorca. O sea que la naturaleza ya la tiene ahí, ya ha sido el trabajo del hombre el que nos ha venido acostumbrando, y ya dos es una maravilla, ¿sí? La pregunta es, ¿qué ha pasado de tener este potencial conocido hace 1200 o 1500 años? Tenemos ahora una mazorca ya exitosa, o dos mejor, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí está una que es cierta, que está a la izquierda, tiene nuevas mazorcas, todas desparejas, porque son plantas que nacen en las orillas, ¿sí? Se le llama efecto de orilla, pero ya no le hacemos caso a ese mensaje. La siguiente, por favor. Los maiceros conocen la expresión multimazorca y la asocian a un efecto orilla, lo cual nos dice que esas que están en la orilla tienen mejores condiciones de luz y nutrientes. Son señales que no hemos leído correctamente, ¿no? Nos conformamos que así es y punto, ¿no? Pero las del centro, las plantas que están en el centro del predio, pues son las normales, una o dos mazorcas, pero no este potencial que sale donde no hay competencia. La que sigue. La que sigue. Entonces, a veces no quiero dar esta nota porque han de decir que de cuál fumaste. La capacidad genética es de 400 toneladas por hectárea. Pero bueno, hagamos un ejercicio muy sencillo. Si ahorita Ernesto Cruz ya logró andar entre las 35, 40, con una o dos mazorcas, imaginen que logramos despertar cada entrenudo. Tendremos entre 9 y 10 mazorcas. Entonces, si él con dos mazorquitas anda en las 35, 40, ¿qué pasará si logramos despertar esta vocación aturdida por el manejo a las 10 mazorcas? Y si tenía 35, no es difícil que ande en 350. Si se le pone todo, ahí está la verdad, si se le pone todo. Si se le pone todo lo que le hemos quitado después de 8000 años de criterios extractivos. La que sigue. Otra idea también alucinadora. Agricultura vertical. En este caso, pues son lechugas, pero yo ando buscando un maíz chaparro. Yo sé que hay algunas universidades como la Narro, y hace años desarrolló una que se llama Francisco Villa. Pero parece que quedó ahí en un estado de letargo, ¿no? Que se tiene que volverla a revisar bajo los actuales criterios de productividad. También creo que en la zona de Yucatán también hay unos maíces enanos, tienen alrededor de 40 a 50 centímetros y una mazorca normal.
Pues ahí se antoja, ya que la horticultura nos ha llevado a estos modelos de producción, injertar en lugar de lechugas plantas enanas de maíz. Entonces podríamos tener a lo mejor 10, 15 plantas enanas, aprovechando la altura de los invernaderos de 4 a 6 metros, y podríamos decir que ahí vamos a tener a lo mejor 10 mazorcas por metro cuadrado. Es otra manera de decir. Pero estamos tratando en Chapingo de buscar pesistas que trabajen en esta dirección. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Entonces, el reto, ¿cuál es? Pasar de las productores estrella ahorita de 30 toneladas a las 400. Bueno, yo me conformo con 100, ¿sí? Para que no vean que va a ser el esfuerzo muy complicado. La que sigue, por favor. Pero aquí viene el problema. Ya más o menos sabemos cómo producir bien. A veces habrá problemas operativos, a veces habrá problemas de política pública, pero ya sabemos cómo producir bien. Y la prueba está que el mercado mundial está saturado. Y el reto es, ¿qué hago? Porque ya producir no basta. Siguiente diapositiva. La comercialización. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la cadena de valor? La cadena de valor se inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado al cliente final. ¿Y por qué se le llama cadena? Porque hay muchos eslabones en medio entre el eslabón primario y el que se lo come o se lo viste. A poner que la producción se hace en el eslabón primario, pero a partir de ahí vienen otros actores que se encargan de recoger la utilidad o la pérdida. Siguiente diapositiva. Este es un ejemplo clásico de lo que es una cadena de valor, con cada uno de sus eslabones reconocidos, ¿no? Es muy importante que lo tengamos siempre en mente, sobre todo en un momento en donde el mundo, su problema es de excedentes, no es de escaseces. Hay regiones de todo tipo, pero la tendencia mundial es a los excedentes. Y entonces, si el precio finalmente es el resultado de excedentes o no excedentes, pues hay que estar donde está el precio final. Cuando la demanda es muy alta, los consumidores se van a donde está la producción primaria. Pero cuando la oferta excede, nadie se va a la parcela a comprar. Siempre hay de todo, pero estoy hablando de tendencias, no de acciones particulares. Y entonces, cuando el escenario de la producción nos indica que la oferta va a ser siendo alta, esto es una herramienta importante. Ahora veamos, nosotros siempre asociamos al productor primario, a la producción primaria, como el más estratégico de todo, y en parte tienen razón, porque es ahí donde se genera un producto. ¿Y quiénes son los actores que están en la producción primaria? El productor de subsistencia, el pequeño productor, el productor comercial, las cooperativas y las transnacionales. Ahora, volteen a la comercialización, que es el eslabón rojo. ¿Quiénes de esos actores están en el eslabón rojo? Ni uno. ¿Y eso qué les dice? Pues que hay muchas barreras para aquel que sí generó, que es donde están los costos. Es más, vuelvo a preguntar a ustedes, ¿en qué eslabón les gustaría estar? Ahora les voy a dar más información. Siguiente diapositiva. Productores. Pues nosotros hablamos de los productores, pero si observamos el cuadro, en términos de del número de hectáreas, tenemos casi 2.6 millones por menos de 5 hectáreas. ¿Dónde encontraste esto? Menos de 5 hectáreas. Y el 0.7 por más de 100 hectáreas. ¿Ustedes creen que son iguales?
Está apagado el micrófono. El ponente tiene apagado el micrófono. No se escucha. Que lo interrumpa, señorita Viridiana, ¿podría activar el micrófono, de favor? Es donde está la situación más favorable. Hay una información que no se nota. Hay muchos productores comerciales que no venden a granel su maíz o su trigo o su avena, lo convierten en un producto porque eso les permite pasar al eslabón del procesamiento y se sale de esa circunstancia de precios. Por eso a veces no los vemos en las marchas ni en las protestas porque ya no están atrapados en ese eslabón. Se fueron a uno donde sí es redituable. Este cuadro merece estudiarlo para ver cómo cada productor del eslabón primario va a desarrollar su estrategia, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí nosotros notamos al menos 3 grupos, unos por tamaño, otro por el eslabón que ocupan en la cadena de valor y otros por su productividad. Y a cada uno le corresponden distintas estrategias para alcanzar excedentes o la autosuficiencia alimentaria. Se pueden sacar mucho más conclusiones de esos cuadros, pero ese es el mensaje central, ¿no? Adelante, la que sigue. Esta es una dinámica de la población hasta el año 2000. Casi toda la historia de la humanidad fue en una evolución suave y a veces con caídas que ponían en riesgo su existencia. Pero a partir de la revolución industrial hubo un incremento de casi todas las ofertas alimenticias, entre otras cosas gracias por los fertilizantes ya sintéticos. Y miren, no es el único factor. La salud, la medicina, la nutrición tuvieron que ver en ese cambio exponencial en el comportamiento de los humanos, ¿no? Casi vertical. La siguiente. Pero ya en los últimos datos vemos que ese crecimiento exponencial tiende a aplanarse. Y el pronóstico es que para el 2100
ya estaremos en una curva horizontal, es decir, habremos llegado a estabilizar. En la gráfica que está a la derecha, estamos viendo por regiones y hay países que siguen siendo muy dinámicos y hay otros que ya están estables. Es más, hay países que ya tienen tasas negativas de su demografía. Y algunos piensan que como resultado del bienestar de esos países ricos, una respuesta es a bajarle a la reproducción. Tienen esperanza de vida de 80 años y quieren tener una vida menos angustiante. Pero mandan mensajes a las generaciones previas que lo adoptan y lo compran, y en vez de tener la tasa de reposición, que son 2 hijos y punto, prefieren tener uno y a veces ni uno. Y como son decisiones generacionales, no son grupitos aislados que no pintan. No, es impresionante la verdad cómo han crecido por decisión propia. En este caso no han crecido, han decrecido, ¿no? Por decisión propia. En la gráfica, a la izquierda abajo, esta panza que vemos ahí, tanto a la derecha como a la izquierda, es como la edad, la esperanza de vida aumenta. Y vemos abajo en la base cómo los que nacen son menos. Entonces los adultos tienden a vivir más y los jóvenes tienden a reproducirse menos. ¿Por qué pongo lo de la población? Porque ese es el mercado, no el mercado aquí en México, de Estados Unidos, es el mercado mundial. Son las nuevas dinámicas que se van a generar por esos fenómenos. La siguiente. Aquí, simplemente para remarcar, ¿saben cuánto tiempo tiene la agricultura como una actividad normal para la humanidad? Si tomamos en cuenta que los antropólogos dicen que la especie humana tiene alrededor de 3 millones de años. ¿Sabe cuánto es los 10.000, 12.000 años que tiene la agricultura? Es menos del 1%. O sea, todo lo que llevamos de agricultura es menos del 1% de la vida de la humanidad. Podemos decir que esto es lo último, es lo que arranca, todo está por venir. O sea, esto es un mensaje para aumentar nuestro optimismo, ¿no? ¿Qué sigue, por favor? Futuro del maíz. Bueno, algunas informaciones para que el público, la audiencia, entienda lo que viene. C4, pues están hablando de carbono. ¿Sí? Aquellas plantas que tienen esta clasificación de C4 son aquellas plantas que tienen la mayor eficiencia en convertir la radiación solar en materia orgánica. Y el maíz es, dentro de las plantas C4, la más destacada. No hay muchas, ¿eh? Está la caña de azúcar, está el sorgo inclusive, y algunas otras que se me escapan en este momento, ¿no? Pero si tomamos en cuenta algunas otras características, el maíz sigue siendo la planta más evolucionada. La que sigue, por favor. Aquí me estoy ya empezando a preparar el terreno para que entendamos la importancia de los metabolitos secundarios, que es la herramienta para resolver un problema demográfico, para resolver los achaques de la vejez. Y los metabolitos secundarios son esos, son remedios para el restablecimiento celular. La siguiente. Aquí se llama un esfuerzo de síntesis, donde me pongo la fase 1 de la humanidad, que se caracteriza por sobrevivir, es de la fase 1. ¿Qué pide el cuerpo en esas condiciones de supervivencia? Combustible, energía. El que no corría más rápido lo alcanzaba el tigre, por decirlo de esta manera. ¿Cómo respondió en su dirección sobre la agricultura? Buscando plantas con altos volúmenes y de calorías, almidones y grasas, ¿no? ¿Cuál era la meta? Evitar la muerte por hambre. Todavía hay muchas regiones del mundo que están en esas circunstancias, ¿eh? Pero ya no es la tendencia dominante. La siguiente. Fase 2.
que es en la que estamos viviendo, longevidad. ¿Qué nos pide el cuerpo? Ya después de los 50, ya empezamos a tener problemas de mantenimiento. Ya se notan los daños con el viejo estilo, pero ya cuando llegan a los 70 o a los 80, ya no te quieran mantenimiento, que si no se dan mantenimiento no pasan el día. ¿Cuál es la respuesta de la agricultura? Densidad nutricional y protección. ¿Con qué? Con fitoquímicos y antioxidantes. ¿Cuál es la meta? La meta. Evitar la muerte por deterioro, es decir, por viejo. La siguiente, por favor. Para remachar lo que acabo de decir de otra manera. Hemos dejado de ser una especie que lucha por nacer para convertirnos en una especie que lucha por no morir. Hemos pasado de buscar combustible a buscar reparación. Hemos pasado de una agricultura que llenaba estómagos a una agricultura que intenta frenar el reloj biológico. Y quiero hacer una pausa. Quiero remachar en la esperanza de vida. ¿Cuál ha sido la esperanza de vida desde que éramos nómadas hasta antes de la revolución industrial? Entre 20 y 30 años. Entonces, cualquier daño por exceso de combustible no se notaba, ya nos habían comido. ¿Y cuál es la esperanza de vida ahora? 75, 15. No es que sea nuevo deterioro, es que tuvimos que sobrevivir 80, 90 años para que nos diéramos cuenta del daño que nos hacíamos desde los 20. Gracias a que vivimos más. Por eso se llaman enfermedades crónico-degenerativas, que se notan con el tiempo. 20 años no es mucho tiempo, ¿no? Digo, todo esto está en la mente de todo el mundo, pero a veces así medio confuso, ¿no? La siguiente. Aquí yo he tratado de conectar biología, economía, política y tecnología para tener una idea de cuántos factores están operando sin que nos demos cuenta. A veces pueden ser unos más incompletos que otros, pero ya juntos tienen una fuerza imparable, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la que sigue, ya la estoy repitiendo. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Muy bien. Para rematar, durante el 99% de nuestra historia, el enemigo número 1 fue la inanición. Siempre al borde de la extinción. Si morías a los 30 o 40 años por infección, trauma o hambre, no importaba si tus células estaban oxidadas, ¿no? Que es lo que acabo de comentar. Lo que importaba era haber tenido energía para cazar, recolectar y procrear. El cerebro humano consume mucha energía. Para sostenerlo necesitábamos combustible de alto octanaje. Domesticamos cereales para convertirlos en bombas de carbohidratos estables. No nos importaban los antioxidantes, nos importaba la barriga llena. La que sigue, por favor. La situación actual, morir de éxito. Hemos tenido tanto éxito produciendo energía, o sea, calorías, que ahora esa misma energía es la amenaza. La esperanza de vida se ha duplicado, estamos en 75, 80 años. Ahora vivimos lo suficiente para enfrentar un nuevo enemigo, el deterioro celular. El problema es que seguimos comiendo como si estuviéramos huyendo de una hambruna o de un tigre, ¿sí? Pero vivimos vidas sedentarias y largas. Esto genera obesidad y oxidación. Hambre oculta. Estamos llenos de energía, o sea, de macronutrientes, pero vacíos de protección. Esa es la hambre oculta. Micronutrientes. La que sigue. Entonces, el paradigma ha cambiado de cantidad a calidad. Necesitamos alimentos que funcionen como medicina preventiva. ¿Cómo qué? Pues no se les prohíbe que hay que dejar de consumir maíz, pero sí es una meta bajar el índice glucémico que nos genera los carbohidratos del maíz. Por eso, meter como una
característica de fitomejoramiento pues es modificar el almidón para que se digiera lento y no dispare la insulina. Y no sé cómo ya nos da luz para dar criterios de política pública, ¿eh? ¿Cómo podemos interpretar la pigmentación, el maíz morado o el azul, por ejemplo? ¿Por qué? Porque son ricos en antocianinas. Antes se descartaban porque era una cosa así medio extraña, ¿no? Pero ahora son, según algunos, el oro negro de la nutrición porque combaten el envejecimiento celular. Otro criterio del fitomejoramiento es la biofortificación. Maíz enriquecido con zinc, hierro o por vitamina A. No porque no se hayan hecho investigaciones, sino porque estas investigaciones no debieran ser aisladas, deben ser el centro de una política de fitomejoramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos materiales, elementos, son para mantener la maquinaria celular funcionando bien por 80 o 90 años. Vivir 80 o 90 años con una enfermedad terminal es el infierno. Lo que viene, por favor. Siguiente. Bueno, aquí me detengo y doy giro. El potencial que creo tiene la presentación no nos conduce al pesimismo, nos conduce a un optimismo, pero hay que dirigir nuestros esfuerzos en esa dirección. Y resulta que los maíces nativos, por haber estado fuera del fitomejoramiento alrededor de los carbohidratos, lo hace, pero no como el objetivo fundamental, conserva todos esos metabolitos secundarios sin hacer esfuerzos, simplemente porque no los hemos intervenido. Y gracias a que somos país de origen, y gracias que hay 3 millones de pequeños productores que tienen maíces con esa habilidad en sus metabolitos, se convierten en una de las probables respuestas con mayor eficiencia para mejorar la vejez. Entonces hay algunos estados que destacan. El estado de Hidalgo, es donde se encuentra el equipo actual, el estado de Tlaxcala, el estado de Puebla, el estado de Oaxaca, que son una mina de alta riqueza en estos materiales que la naturaleza ya nos pone para no empezar de cero. Sin embargo, el escenario que vemos en el campo, pues es productores de alta edad avanzada, relevo generacional muy pobre, que ponen en riesgo el papel de custodio que hacían los productores, porque en un escenario de 10 años, con un productor que tiene 70 años, ¿qué porcentaje sobreviviría en los próximos 10 años? Y al no sobrevivir, se queda sin relevo, sin custodio, es el maíz que potencialmente tiene ingredientes ya hechos para poder dar respuesta a la segunda etapa de la vida, es tener vejez saludable. Entonces ahí deberíamos de ver no como una buena actitud, como una actitud prioritaria a la conservación de los maíces nativos. Por estos argumentos en donde el mundo se encamina a demandar productos de alto valor para la salud y que tienen recursos porque la mayor parte son jubilados, o simplemente porque el costo público de salud de un achacoso entre los 60 a los 90 años, porque duran 30 años de enfermos, el costo público es altísimo. ¿Por qué no entendemos que la inversión que vamos a hacer para rescatar los maíces nativos y garantizar su relevo generacional es mucho más barato, por caro que sea, que seguir teniendo un costo de gastos en salud pública tan alto, ¿no? Bueno, tomando en cuenta estas cosas, muchas más por intuición que comprensión, pero cada vez más por comprensión, y la información del mundo nos ha ayudado a que comprendamos que cosas que se veían como flashazos o buenas intenciones, en realidad son la etapa embrionaria de algo que viene a ser dominante. Entonces, en esas circunstancias, el programa de maíz amarillo de Chapingo cambió a programa de maíz para todos los maíces. Y con la entidad que empezamos el intercambio de información sobre maíces nativos fue con el estado de Hidalgo, aquí con el ingeniero Arnulfo Flores, en donde ya tenemos alrededor de 8 productores de maíces nativos, con un acuerdo con la Universidad de Chapingo para
que ellos nos digan qué les gustaría que fueran mejorados sus materiales y qué les gustaría que Chapingo los capacitara para que in situ, en sus lugares, fueran ellos haciendo su propio tipo de mejoramiento. Y ahorita, como primicia, pues ya este año, el próximo ciclo 26, ya se han asignado los lugares donde vamos a poner parcelas demostrativas de los materiales que ya Chapingo generó en los 2 años que tiene con esto, ¿no? Nos gustaría que esto se extendiera a todos los estados posibles. En esa sintonía nos encontramos. Creo que hasta ahorita pues hemos evolucionado relativamente rápido, ¿no? Chapingo, en el programa institucional de maíz, pues empezó con 475 líneas y ya para estas alturas se consideran avanzadas porque partieron de más de 1,200 en un principio, en su primer ciclo. En el segundo ciclo se seleccionaron las mejores 475. Siguiente, por favor. Y ya tenemos 35 híbridos sobresalientes. En este caso, como empezamos con maíz amarillo, pues son híbridos de maíz amarillo. La siguiente. Hemos coincidido mucho con el ingeniero Arnulfo de darle prioridad a estas 2 características de los maíces, el que sea, aquí cabe para todos los tipos. Pero empezamos con blancos y con amarillo, ¿no? ¿En qué lo estamos enfocando? En lograr maíces de ciclo corto. Ahorita ya tenemos algunos de ciclos alrededor de 100 días, ¿no? ¿Por qué precocidad? Porque ante la inestabilidad de las lluvias y de los temporales, nos gustaría sembrar 2 veces al año. Y entre más corto sea el ciclo, más aumenta la posibilidad de que así se pueda, ¿no? Sé que no es la única característica, pero logrando esto, habrá que hacer los ajustes en la parte operativa, ¿no? Entonces, si nosotros logramos estos maíces y lo adaptamos a cada una de las regiones agroecológicas del país y generalizamos, nada más por tener un ciclo más al año, tendríamos el 100%. Mismo productor, misma tecnología, mismo todo, nada más le alcanza el temporal. Y la otra característica que le hemos puesto como fundamental es la posibilidad de 2 o más mazorcas por planta. Si nosotros combinamos la precocidad con la prolificidad, créanos que el problema de la autosuficiencia es cosa de 3 o 4 ciclos y hacemos de manera coordinada todos los trabajos con las diferentes instancias de gobierno. Eso no es nada. Acostumbrados a 15 o 20 años para ese tipo de cosas, decir 3 a 5 años, no es nada. Empata con los ciclos políticos y quiero decir, empata con que un gobierno es el que inicia y es el que recibe los aplausos, ¿no? Porque le toca empezar y le toca terminar. El problema es cuando alguien invierte y el que cosecha es alguien que ya ni se acuerdan de él. Aquí es algo que vale la pena. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nomás recalco, el efecto combinado de la precocidad con la prolificidad va a generar entre un aumento en la producción de 4 a 6 veces más del maíz. Nosotros dependemos de un 50%, imagínense. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con tanto maíz? Si ya resolvimos los problemas de autosuficiencia. Lo siguiente. Síganle. Eso ya es un poco para otra exposición. Muy bien, mi conclusión es que el presente y el futuro pertenece a los maíces nativos. No quiere decir que no haya mucho que hacer, porque además de los metabolitos secundarios, pues también aplican nuevos materiales, nuevos procesos bioplásticos, biocombustibles y otros tipos de materiales que podemos usar a los excedentes de maíz que proveen estos niveles, los que ya son nuevos materiales orgánicamente, no contaminan. Y ese problema que tiene el mundo de la contaminación, el exceso de maíz puede ser una respuesta para resolver esa demanda mundial, sí. Pero yo quise concentrarme en la parte más básica, es el estómago, ¿no? Es la salud. Pero evidentemente que no choca con multiplicar la producción de los maíces energéticos, que es lo que ha dominado durante los últimos 10.000 años. Muchas gracias. Esperamos sus preguntas.
Claro. Bueno, creo que podríamos aprovechar algunos minutos para ver si hay algún comentario o alguna pregunta de los aquí presentes. Creo que la presentación es una presentación muy interesante, histórica, con una visión mundial, ¿no? Con las tendencias de la población y de la humanidad y de los retos que debe de cuidar por la transformación de la agricultura. Y esta visión histórica pues, refleja lo muchísimo que hay por delante por hacer. Que algunos pues ya no estamos, éramos cosas, el primer error, no deja de ser muy importante este planteamiento. Con su permiso, compañeros de la SADER, doctor, mis respetos, aunque soy licenciado en Administración Pública, tengo un buen camino dentro de la cuestión agropecuaria. En el caso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, tenemos y manejamos una plataforma experimental en Cinta Larga, en Esquiahuala, de 4 hectáreas. ¿Qué experimentamos? Agroquímicos, agrobiológicos, diferentes tipos de semillas, ¿sí? Muy enfocado al maíz. Hemos hecho prueba con haba, alfalfas, pero lo fuerte de esas 4 hectáreas es el maíz. Y pues platicamos con las semilleras, que todos conocemos la cantidad de marcas que hay, para poder hacer pruebas y poder llegar a los términos en donde podamos decirle al productor qué semilla sembrar en ese tipo de tierra, que es muy conocido, y con agua residual. Entonces, a mí sí me gustaría tener un contacto tanto con la SADER Delegación Hidalgo como con Chapingo para poder probar esos maíces que ya tienen, esos híbridos que ya tienen, y hacer una prueba en media hectárea, 1 hectárea. La verdad, pues yo no soy enemigo de que el gobierno estatal le compre a las semilleras comerciales, ¿sí? Porque al fin y al cabo, bueno, son semillas totalmente certificadas y probadas, ¿sí? Para esa zona, para esa altura, para esa agua y demás. Pero también estoy de acuerdo que la Universidad Autónoma de Chapingo, con toda esa cantidad de ciencia y tecnología que han llevado a cabo en cualquier rama de lo agropecuario, poder hacer esa prueba y también poder ofrecer esa semilla a los productores de la región. Ese es mi comentario. Yo muy pronto me pondré en contacto con el señor Arnulfo para poder hacer una visita, poderlo invitar. A lo mejor ya la conoce, la plataforma. Poder hacer una visita. Tenemos un encargado que varios de aquí lo conocen, Jaime Ortega. Yo creo que es un hombre capaz, yo creo que es un hombre dedicado y yo creo que ha dado resultados más buenos que regulares. Entonces, yo me voy a permitir hacerle llegar la historia de la plataforma que ha hecho en los últimos 14 años y los últimos resultados del ciclo primavera-verano 2024. Doctor, si me lo permite, es cuanto. Yo les agradezco la invitación y a nombre de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado, agradecemos esta invitación y del maestro Napoleón González. Doctor. Aceptado. Muchas gracias, licenciado. Pues agradecemos la ponencia del doctor Rommel Olivares Gutiérrez. Muchas gracias, doctor. Y le solicitaríamos sus comentarios finales, por favor. Pues miren, esto ha estado desde hace mucho tiempo, es decir, estos mensajes nos han llegado siempre, pero de manera aislada, de manera intuitiva, a veces como ideología, sí. Pero ya cuando uno ve este escenario y la tendencia que sí tiene, pues ya pasó de ser una ocurrencia, un mercado nicho, ¿sí? Es lo que viene.
Pues si eso es inminente, pues lo que hay que hacer es tener actitudes como las de ustedes, ¿no? Es una cosa, un problema social y no podemos decir que lo va a hacer curar a Sotano, le corresponde al mayor número de actores posible, ¿no? Entonces la complejidad del problema y la necesidad de hacerlo muy rápido es la que nos hace ser humildes, porque es una meta que nos queda grande y nada más lo queremos acaparar, ¿no? Y podemos terminar con hernias de todo tipo, con esfuerzo. Entonces, la idea es que todos los que han estado con esta idea no se sientan padres de la idea y con eso de luchar por la legitimidad pongan resistencia a sumarnos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, este es el... Muchas gracias, doctor. Le solicitaríamos al ingeniero José Arnulfo Flores Valdés, titular de esta oficina de representación, haga entrega del reconocimiento correspondiente a la conferencia. Entregamos el siguiente reconocimiento al doctor Rómulo Olivares Gutiérrez por la conferencia magistral, producción, comercialización y futuro del maíz en México. Muchas gracias. Sí, gracias. Le solicitamos a nuestro titular nos dé su mensaje de cierre de conferencia. Un comercial, pues dado las premuras de tiempo, a todos los asistentes de manera virtual, si tienen alguna consulta, algún comentario, háganla llegar a través del chat. Nosotros se las entregaremos al doctor Rommel de tal manera que pueda haber esta comunicación. Por otro lado, pues agradecerles, por un lado, al gobierno del estado, nuestro amigo el subsecretario Carlos Ruiz, la iniciativa de evaluar materiales. Creo que en la medida que seamos capaces de integrarnos, federación, estado, municipios, creo que tendremos grandes y positivas sinergias. Pues agradecemos a todo mundo su participación y esperemos que esta haya sido una ponencia que llame a la reflexión, que llame al debate del qué hacer con un gran reto que es el maíz en México. Muchas gracias. Agradecemos a todos su asistencia a esta conferencia, producción, comercialización y futuro del maíz en México. Saludos, buena tarde. Gracias. Gracias. Su número telefónico. No. Y yo le pongo fechas. Entonces, eso es todo. Vámonos. César, que te desconectes. No, no es cierto. Quédate, quédate. Entonces, nos despedimos. Ya bajó ahí, compañero. Ya bajó ahí. Francisco Portugal Pérez. ¿El de la calle quedó? El de
el pan. Ah, ya te- Yo puedo. Ujú.